El odio de Adolf Hitler hacia el pueblo judío es sin duda uno de los fenómenos más oscuros y terribles de la historia. Para llegar a entender cómo fue posible el Holocausto, tenemos que enfrentarnos a una pregunta. Una pregunta que es central y, la verdad, escalofriante. A ver, para responder a esto hay que entender algo que es fundamental. El odio de Hitler no apareció de la nada, no fue algo espontáneo. Fue más bien el resultado de una mezcla muy peligrosa de factores, personales, históricos, ideológicos. Y ojo, esto es crucial, él no inventó el antisemitismo. Lo que hizo fue aprovecharse de ideas que ya llevaban siglos circulando por Europa, y las retorció, las llevó a un extremo genocida que nunca antes se había visto. Bien, para entenderlo bien, vamos a seguir el rastro de este odio. Empezaremos por las raíces históricas, el antisemitismo que ya existía en Europa. Luego nos meteremos en el camino personal de Hitler, cómo se radicalizó. De ahí pasaremos a cómo construyó toda una ideología para justificar el exterminio. Veremos cómo se pasó de las palabras a las atrocidades y, para terminar, reflexionaremos sobre las lecciones que nos deja todo esto. Empecemos por el principio, y es que para entender a Hitler primero hay que entender que no actuó en un vacío. Él, digamos, que heredó y supo explotar muy bien siglos y siglos de prejuicios contra los judíos en Europa. El terreno, por así decirlo, ya estaba abonado para que ese odio creciera. Si echamos un vistazo a la historia, vemos que este odio fue mutando con el tiempo. A ver, en la Edad Media la persecución era sobre todo religiosa. Se acusaba a los judíos de crímenes absurdos, como los libelos de sangre, y se les masacraba en pogromos. Pero, y esto es clave, en el siglo XIX algo cambia. El odio se moderniza, por decirlo de algún modo. Aparecen las teorías raciales, pura pseudociencia. De repente ya no importaba la fe que tuvieras, sino tu sangre. De hecho, el término antisemitismo se inventa justo en esa época, precisamente para darle a este nuevo tipo de odio un barniz de legitimidad científica que, por supuesto, no tenía. Vale, ya hemos visto el panorama general. Ahora vamos a hacer zoom y a centrarnos en la persona. ¿Cómo y por qué un joven Adolf Hitler se convierte en el fanático que todos conocemos? Pues bien, su radicalización no fue casual. Se forjó en un lugar y en unos momentos muy, muy concretos. Y ese lugar fue Viena. Imagínense a un joven Hitler allí, un aspirante artista frustrado, pasándolo mal económicamente. La ciudad, en esa época, estaba impregnada de antisemitismo, y él lo absorbió todo como una esponja. Y sobre todo, aprendió de un político, el alcalde Karl Lugar, una lección terrible pero muy poderosa: cómo usar a los judíos como chivo expiatorio. Vio con sus propios ojos que culparlos de todos los males funcionaba, que era una herramienta política potentísima para canalizar el resentimiento de la gente. Y claro, tomó buena nota. Y después de Viena llegó la Primera Guerra Mundial. La derrota de Alemania fue un shock brutal, un trauma para todo el país y, desde luego, una humillación personal enorme para Hitler. Y en lugar de aceptar la realidad, que es que militarmente habían sido superados, se aferró con uñas y dientes a una idea: el mito de la puñalada por la espalda. ¿Qué era esto? Pues una narrativa completamente falsa, que de hecho propagaron los propios jefes militares para lavarse las manos, que decía que Alemania no perdió en el frente, sino que fue traicionada desde dentro. Y claro, en esa Alemania de posguerra, hundida y humillada, la gente necesitaba desesperadamente un culpable, un traidor al que señalar. Pero claro, una cosa es el mito y otra muy distinta es la realidad. ¿Y cuál era la verdad? Pues justo la contraria. Los datos son demoledores. Los judíos alemanes no solo sirvieron con una lealtad absoluta, sino que estaban sobrerepresentados en el frente de batalla. Unos 12.000 murieron luchando por Alemania. Y lo más increíble de todo es que se hizo un censo militar en 1916 que demostraba todo esto. ¿Y qué hizo el alto mando? Lo ocultó, suprimió los resultados. ¿Por qué? Pues porque la verdad sencillamente no les venía bien para la historia de traición que querían contar. Bueno, pues ya tenemos los ingredientes. Por un lado, un antisemitismo histórico muy arraigado. Por otro, las vivencias y frustraciones personales de Hitler. Con todo ese bagaje se puso manos a la obra para construir algo más: una ideología política, un sistema de pensamiento coherente aunque monstruoso que diera una justificación a todo ese odio. Una visión del mundo que, en última instancia, justificara el exterminio. Y la base de esa ideología la dejó por escrito en su libro Mein Kampf. Esta cita que vemos es muy, muy reveladora, porque aquí fusiona sus dos grandes obsesiones, los judíos y el marxismo. Para él era la misma cosa. Su idea era que la historia no es más que una lucha de razas, una lucha por la supervivencia, y que los judíos, a través de ideas como el comunismo, lo que intentaban era destruir el orden natural de las cosas, donde según él el más fuerte tiene derecho a dominar. Y a partir de ahí construye todo un sistema, una ideología que se autojustificaba y que no dejaba ni un resquicio a la duda. Los pilares, pues mirad, la historia es una lucha entre razas. Los judíos son la raíz de todos, absolutamente todos los males, ya sea el capitalismo o el comunismo, le daba igual.
Además, se creía a pies juntillas falsificaciones como los protocolos de los sabios de Sion, que supuestamente demostraban una conspiración judía para dominar el mundo. Y para rematar, todo esto se apoyaba en la pseudociencia de la eugenesia y en un rechazo frontal a cualquier tipo de moral o ética universal. Pero es que hay que ir un poco más allá, a un nivel más profundo, casi espiritual, por llamarlo de alguna forma. Porque más allá de la raza o de la política, Hitler odiaba la esencia misma de la moral judeocristiana. Despreciaba la idea de que exista un bien y un mal para todos, una ley moral que esté por encima de la ley del más fuerte. Para él, todo eso era un invento judío, una conciencia creada para frenar a las razas superiores. Y en su visión del mundo, erradicar esa conciencia era absolutamente fundamental. Una vez que tienes la ideología, el siguiente paso es, lógicamente, llevarla a la práctica. Y esto es importante. No fue una explosión de violencia de un día para otro, no fue algo caótico. Fue una escalada, un camino perfectamente planificado y metódico que iba de las palabras a la atrocidad. Este camino hacia el genocidio se construyó paso a paso, de una forma muy calculada. El primer paso fue la exclusión, boicots, quemas de libros, apartarlos de la sociedad. Después vino la segregación legal, las leyes de Nuremberg, que básicamente les decían, ya no sois ciudadanos. El siguiente salto fue a la violencia directa y organizada por el Estado, con la noche de los cristales rotos. Y de ahí, ya con la guerra en marcha, se pasó al exterminio sistemático, industrializado. Es que cada paso hacía que el siguiente pareciera un poco más normal, mientras se iba deshumanizando a las víctimas cada vez más. Y que nadie piense que esto lo tramaban en secreto. Para nada. En enero de 1939, meses antes de empezar la guerra, Hitler se sube al atril del Parlamento alemán y lo dice con todas las letras. Esto no fue un desliz, no se le escapó. Fue una declaración de intenciones en toda regla, una especie de profecía que, como sabemos, él mismo se aseguró de cumplir. Y el resultado fue este. 6 millones. 6 millones. De hombres, de mujeres, de niños, asesinados. Es una cifra que casi no se puede ni concebir y que representa el coste humano, devastador, de una ideología construida enteramente sobre el odio. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué concluimos de todo esto? ¿Por qué es tan importante entender esta red tan compleja de causas? Pues sencillamente porque las lecciones que nos deja esta historia son, por desgracia, válidas para cualquier época. Son atemporales. Como hemos ido viendo, aquí no hay una respuesta única y simple. El Holocausto fue posible por una especie de tormenta perfecta, una combinación tóxica de factores. Teníamos un antisemitismo histórico que hizo que todo pareciera menos grave. Teníamos las frustraciones personales de un líder que supo conectar con la gente. Teníamos una crisis brutal que pedía a gritos un culpable. Teníamos una ideología que le daba un falso barniz científico a todo. Y en el fondo de todo, un rechazo total a la simple idea del bien y del mal. Ninguno de estos factores por sí solo lo explica. Fue la suma de todos ellos. Y quizá esta sea la lección más importante. El genocidio no empezó en Auschwitz, no empezó en las cámaras de gas. Empezó mucho antes. Empezó con palabras, con discursos de odio, con propaganda que deshumanizaba a la gente, con la creación de un otro, de un enemigo al que poder culpar de todo. Y la historia nos enseña que cuando esas palabras se unen al poder político y se encuentran con una sociedad que mira para otro lado, el camino hacia el horror más absoluto queda completamente abierto. Se suele decir mucho eso de que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si es un cliché, es porque sencillamente es verdad. Entender por qué Hitler odiaba a los judíos no es solo una cuestión de historia, no es un ejercicio académico, es un recordatorio. Un recordatorio de que tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de estar alerta, de reconocer el odio en todas sus formas y de actuar para asegurarnos de que esta historia de verdad no se repita nunca más.